Vamos a dejar esto aquí como grabación, pero bienvenidos todos a este nuevo evento de En el Foco, donde conversaremos con Marcela Prieto Botero acerca de las elecciones en Estados Unidos y sobre todo cuáles son los posibles escenarios, qué cosas pueden pasar en esta elección y cuáles son las consecuencias para América Latina de un resultado u otro, cómo puede afectar tanto directamente como indirectamente. Al final es un entramado de relaciones, un mundo global. Entonces, primero, darte las gracias, Marcela, por tu tiempo, a todos los que se conectan también por el suyo. Bienvenida a este espacio donde podemos conversar en confianza y sobre todo para aclarar algunas dudas, tú que estás allá y has estado más cercana a todo este proceso, pues que nos puedas ilustrar un poco, nos puedas dar algunas ideas de qué puede pasar. No, un gusto para mí, Gracias, Santiago. Gracias Marcela. por esta invitación. Me encanta estar aquí con todos ustedes y bueno, ojalá todo lo que pueda compartir con ustedes les sea útil, bien sea para entender la complejidad de lo que se está viviendo aquí en Estados Unidos y lo que está en juego, o simplemente porque les interesa, digamos, en general estos temas tan importantes y las implicaciones que tiene para la región. Excelente, pues. Pues bueno, para empezar, cuéntanos un poquito cómo ves tú el proceso electoral allá, qué sientes qué clima se ha ido generando con la campaña y qué está en juego, ¿no? O sea, es uno de los países más importantes en el escenario geopolítico mundial, una elección donde están Trump y Kamala Harris disputando la presidencia, J.D. Vance con Trump y Walsh por el otro lado con Kamala. Al mismo tiempo se van a escoger representantes en el Congreso americano. ¿Qué pronosticas tú? ¿Qué ves? Está muy cerrado, las encuestas dicen que puede haber un empate técnico básicamente y que los swing states son los que pueden determinar de algún modo quién se va a llevar la presidencia. En esos estados la campaña ha sido muy fuerte, muy confrontacional, con mucho apoyo de distintos actores de un lado y de otro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Santiago y todos los aquí presentes, realmente lo que se está viviendo ahora en Estados Unidos es algo sin precedentes, que es lo más importante y por lo cual yo quiero arrancar, porque el nivel de tensión y de polarización que se está viviendo en este país no se había vivido antes. Normalmente, si bien había diferencias entre demócratas y republicanos, sí había una serie de temas en común basados en, digamos, unos acuerdos bipartidistas, principalmente aquellos que tienen que ver con, digamos, los principios rectores de esta gran nación como es Estados Unidos, sobre todo aquellos que estaban dirigidos hacia la protección de la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales. Y eso de alguna manera se ha venido quebrando y resquebrajando en los últimos años, principalmente desde la llegada de Trump al poder, pero digamos que ya se había venido viendo ciertas fracturas importantes en las divisiones entre los dos partidos desde que gana Barack Obama. Pero quien cambia realmente, radicalmente la forma de hacer política, de comunicarse con el electorado y de involucrar un actor crucial al cual quiero hacer referencia a lo largo de la conversación, y es las redes sociales, o sea, las narrativas a la hora de persuadir al votante norteamericano. Y eso claramente tiene una directa conexión en la agenda política de los dos grupos, tanto demócratas como republicanos. Recordemos que Estados Unidos es un país principalmente bipartidista. Sí ha habido, digamos, el surgimiento de una serie de candidatos independientes, pero que terminan siendo absorbidos por estos dos partidos grandes. Y eso es determinante para entender incluso el sistema electoral norteamericano. Pero volviendo, digamos, a tu pregunta inicial, las tensiones y la polarización son enormes, y el lenguaje confrontacional es muy, muy agresivo. Y entonces, pues eso obviamente hace que la polarización haya llegado a tal punto que la división entre las dos opciones que hay, que son Kamala Harris y Donald Trump, estén prácticamente partidas en la mitad. Y digamos que uno puede dividir la población votante en Estados Unidos a partir de diferentes variables. Eh,
obviamente la demográfica puede dividirse en sexo, hombres y mujeres, en edades. Muy importante referirnos también, si quieres, Santiago, al tema de la generación Z y la generación X, o sea, Gen Z y Gen X. Es importante. Obviamente la población latina y el componente de la población latina que cada vez es más determinante y yo creo que es importante que abordemos ese tema en particular ahora más adelante. Y pues obviamente la tendencia, ¿no? O sea, si es más conservador o menos conservador. Y en ese sentido, digamos que las dos campañas han tratado de micro targetear a estos grupos poblacionales y han simplificado el discurso político muchísimo. O sea, hoy en día, si tú te das cuenta en los debates electorales, ya no se habla de los grandes temas de política pública con ciertos indicadores técnicos, con cierto conocimiento digamos, más profundo sobre los temas, sino que se micro-targetea, y eso ya, digamos, se ha venido estudiando muy profundamente en las tendencias de marketing político actual, de tal manera que se simplifica mucho, digamos, el debate. Entonces, en vez de hablar, no sé, las causas estructurales de la inflación, se habla de si en el estado X la población migrante se come los perros y los gatos. O sea, realmente se ha simplificado hasta ese nivel. Ayer, y volviendo, digamos, a tu pregunta inicial, hubo, el domingo, perdón, fue este último rally de Trump en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y tú sabes que estos rallies funcionan de tal manera que muchos de, digamos, figuras representativas hablan y después termina hablando el candidato y tal. Y digamos que ya se llegó a un nivel de agresividad en la conversación que es bastante preocupante. Obviamente, lo que aprovecha la contraparte, la campaña de Kamala, es contestar, digamos, con la estrategia contraria, con la superioridad moral, con que pues, este tipo es un loco, nosotros somos los conocedores de de la realidad, somos los que verdaderamente incluimos a we the people, que eso es digamos, algo que dicen muchísimo todo el tiempo, porque en esa estructura está basada la Constitución americana. Entonces, hay diferentes formas, digamos, de alimentar esa polarización, ¿no? Porque desde que esta mujer tiene cero o un nivel de coeficiente intelectual muy bajo, como que este señor está loco y está delirante, entonces realmente la conversación gira en torno hacia mensajes y conversaciones muy, muy básicas y que apelan a la ofensa casi personal. Y podemos entrar a este tipo de elementos anecdóticos más adelante. ¿Qué está en juego? Yo creo que lo que está en juego es el futuro de la democracia, tal y como la entendemos hoy, porque Estados Unidos se supone que es el pilar del mundo libre, es el país que defiende, digamos, la versión moderna de la democracia, entendiéndola como la separación de poderes, el equilibrio de poderes entre el poder legislativo, judicial y el poder ejecutivo, legislativo y judicial donde el imperio de la ley es quien determina el comportamiento de los ciudadanos, donde las libertades individuales y la libertad de expresión son parte fundamental de esta, digamos, visión moderna de la democracia. Recordemos que antes de que se creara la nación americana, hace, digamos, unas siglos atrás, hace 200 años, nosotros hablábamos de que solo existía reyes y dictadores, no presidentes. Entonces este ha sido un modelo que hasta ahora ha sido supremamente exitoso y esta contienda electoral sí se constituye en un punto de quiebre, Santiago. Perfecto, Marcela. Bueno, montones de preguntas obviamente surgen respecto de esto porque también hay como todo el debate de
parece que la campaña en la presidencia sí es un poco en esa lógica más personal y que luego los vicepresidentes han apelado, o si uno ve el debate vicepresidencial, sí ha apelado un poco más a otros argumentos más de fondo y ambos candidatos buscaron personalidades que pudieran despertar ese voto del cinturón industrial de Estados Unidos, que pudieran un poco disputarse espacios de la clase obrera que siempre había votado por uno o por otro y que hoy en día está muy pareja la elección. Entonces, ¿cómo ves tú el discurso más allá del debate de desprestigio personal, de confrontación, de tratar de anular al otro más que promover unas ideas? ¿Qué Sí. implica en el tema de las ideas la propuesta del Partido Republicano y qué implica en las ideas la propuesta hoy del Partido Demócrata? Parece que el Partido Demócrata está más vinculado a un progresismo, a unas ideas de Kamala Harris más vinculadas a ese progresismo internacional, mientras que Trump representa un poco lo que era el conservadurismo, pero llevado a una nueva forma también de hacer política, incluso yo creo que ya ni siquiera conservadurismo, pero ¿cómo ves tú esa parte de las ideas en la disputa presidencial? Sí, muy importante tu pregunta. Hoy, precisamente porque se ha simplificado tanto la discusión y se ha llevado a niveles tan personalizados y se ha caricaturizado tanto el debate, porque esa es la palabra que yo quiero usar, caricaturizar, porque realmente se ha llevado a un nivel tan lamentable en la calidad y en la profundidad de la discusión política que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que recae en cada uno de estos partidos a la hora de realmente representar a este gran país, ¿no? Entonces, volviendo al punto central donde aquí hay un sistema bipartidista. Hoy, efectivamente, el Partido Demócrata está cada vez más, digamos, alineado con esos principios y valores progresistas, donde hay puntos en común con muchos otros partidos en la región o tendencias ideológicas en la región. Y aquí en Estados Unidos se ha concentrado el debate, o ellos han impulsado el debate principalmente en dos temas, diría yo. El primero tiene que ver con el aborto y el segundo tiene que ver con las comunidades LGTBI, ¿cierto? Entonces, alrededor de estos dos grupos poblacionales, digamos que se crea toda una narrativa donde se busca persuadir al votante diciendo, aquí nosotros incluimos a todos. Las mujeres tienen que tener el derecho total y absoluto sobre qué hacen con su cuerpo y cómo, digamos, pueden enfrentar su situación de embarazo de manera absolutamente libre, lo cual, digamos que hay diferentes gamas o diferentes intensidades dentro del Partido Demócrata frente a estos temas y yo diría que Kamala Harris en este momento trata de mostrarse como con una posición más de centro, pero ella se encuentra en una tesitura porque su verdadera naturaleza es mucho más escolada hacia la izquierda, su verdadero sentimiento está mucho, y además su historia personal y profesional están más ubicadas en esa parte más extrema del espectro político. Pero claro, al ella entrar a ser vicepresidenta de Biden, Biden es y ha sido históricamente un líder político de centro del Partido Demócrata, donde ha sido protagonista de muchas de esas políticas bipartidistas que a lo largo de la historia se han venido dando. Pero si nosotros vemos la historia personal y profesional de Kamala, nos damos cuenta que ella viene no solamente pues está su característica étnica, que es interesante, y podemos referirnos al tema, digamos, racial en algún momento de la conversación, pero digamos que ella representa no solamente el hecho de ser mujer, sino de ser doblemente, digamos, con dos raíces étnicas diferentes. Es india y su padre es afro, pero del Caribe, ¿no? Entonces es jamaiquino. Entonces esto hace que ella, digamos, en sí misma se explique mucho de su pasado. Para quienes no lo saben, ella viene de la clase media, ha sido, digamos, una persona que ha tenido acceso a la educación,
Ella, de hecho, estudió en Berkeley, que es una universidad bastante progresista, pero con sus padres y particularmente con su madre estuvo muy involucrada en todas las marchas de los derechos civiles en los años 60 y 70. Ella nació en ese espacio y luego, no para no entrar más en detalle, pero creo que esto da un panorama, pero luego en su parte profesional, ella fue fiscal en California. California es uno de los estados más progresistas y más demócratas de toda la Unión Americana. Entonces, ella, si se analiza ella individualmente, ella está mucho más escolada hacia la izquierda del Partido Demócrata de lo que aparenta ser. Cuando ella escoge a su fórmula vicepresidencial, también escoge a una persona que contrarresta con ella en edad, en raza y en ubicación geográfica. Entonces, él es blanco del Midwest, ¿no? Es lo que se llama un típico, digamos, personaje blanco del medio oeste. Ha sido coach de fútbol americano. Quienes entiendan la cultura americana, ser coach es un papel muy importante. No es como el entrenador de fútbol en nuestros países, no, es una persona que realmente tiene un liderazgo en la forma de entrenar a sus equipos y juega un papel importante dentro del microcosmos de las estructuras sociales del país y eso, digamos, lo representa a él muy claramente. Y además es un hombre mayor que ella. En ese orden de ideas, si busca, digamos, apelar o ampliar su base electoral, pero él también es una persona que tiene unas ideas también escoladas hacia la izquierda en el espectro político demócrata. Entonces, claro, cuando ella se tiene que enfrentar hoy en el debate electoral a temas como, por ejemplo, el fracking, ella empieza a titubear o cuando le preguntan más profundamente sobre el tema del aborto, o sea, hasta dónde se puede abortar, hasta qué mes del desarrollo, digamos, gestacional de la madre, hasta dónde tiene que llegar la libertad, ella empieza a titubear porque su naturaleza está mucho más clara, digamos, en lo radical que en lo que le corresponde decir en este momento electoral. Entonces ahí yo prendo un primer temor, o sea, estamos hablando realmente de Kamala, la que va a ser la presidenta si eventualmente gana. Ahora, el lado republicano. Yo te diría de entrada, Santiago, que Donald Trump no representa realmente los valores y principios republicanos históricos de este país. Y eso se empieza a deteriorar desde su primera administración. Incluso si nosotros miramos para atrás, cuando, digamos, teníamos el último candidato, los dos últimos candidatos que yo diría fueron los verdaderos representantes de la visión republicana tradicional de Estados Unidos, fueron John McCain y ay, se me fue el nombre de George este, Bush, ay, que además me gusta muchísimo, que es, bueno, ya se me va a venir el nombre. Mitt, Entonces, con Mitt John Romney, McCain, que fue, ¿qué? Perdón. Mitt Romney. Exacto, Mitt Romney. Mitt Romney y John McCain fueron, digamos, los dos últimos actores. Incluso yo te incluiría ahí una persona que trabajó en la primera administración de Trump, que fue Nikki Haley. Yo creo que Nikki también es un actor o una actriz, pues, muy importante en este juego político de esa ala del Partido Republicano que dice o quería romper con lo que estaba predominando por la fuerza de la naturaleza que tiene Trump sobre el partido. Y la realidad es que hoy él es el dueño del partido. Y para quienes, digamos, defendemos los principios republicanos norteamericanos y que con esto quiero aclarar, digamos, tenemos una visión liberal en lo económico, pero digamos, o liberal en términos del liberalismo clásico, pues Trump no representa. Trump realmente está, digamos, en un juego donde usó la plataforma electoral del partido, capturó los liderazgos internos del partido y anuló a cualquiera de los actores que realmente podrían representar el partido de manera mucho más clara o, digamos, apelando a esos principios y valores tradicionales republicanos, entendidos como republicanos en el estilo americano. Entonces,
Hoy la realidad es que los líderes más importantes del partido están subordinados a la fuerza política y el tipo de liderazgo de Donald Trump. Y Donald Trump, para bien o para mal, se ha salido con la suya, porque él expresa absolutamente todo lo que piensa, no importa, sin filtro absoluto. Y aún así, quien ha venido creciendo sistemáticamente en este proceso tan cerrado ha sido él. Incluso con una Cámara ganándole el primer debate, pero ha tenido unas intervenciones en medios de comunicación en las entrevistas bastante desafortunados. Pero yo vuelvo al punto de la anécdota que comenté anteriormente de la intervención o digamos que los elementos que estaban contenidos en este último rally en Nueva York, donde los niveles de agresividad fueron exponenciales, refiriéndose a ella, a su rival como una persona, digamos, prostituta, hija de su tanta, o sea, usando unos apelativos muy complicados, incluyendo pues apelando a su coeficiente intelectual, como ya te lo había dicho, pero un punto central, y ya entraremos en el tema de la comunidad latina, porque ese es un pivote para esa conversación, hace que pues incluso ante situaciones donde Trump dice que admira, hubiera querido tener o quisiera tener em, el apoyo incondicional de sus generales, tal y como los tuvo los lugartenientes de Hitler. Y pues este es el general Kelly diciendo que así fue, digamos, una conversación que escuchó de Trump en algún momento dentro de la oficina Oval. Entonces, claro, si él se sale con la suya y aún así la base electoral de Trump lo acompaña, nosotros, y con esto termino, yo diría que se divide en dos. En esa base estructural que cree en ese tipo de liderazgo, que admira a Trump porque Trump dice que él va a romper con la politiquería de Washington, con que él viene a salvar y a hacer América grande otra vez, o que, digamos que le gusta lo que representa él como persona, por su vida personal, por su forma de hablar, por su forma de comunicar. Y la otra parte, digamos, del votante, incluso no solamente el que ha votado tradicionalmente republicano, sino algunos ciudadanos que incluso pueden estar más en el centro del Partido Demócrata y que históricamente han votado demócrata, dicen, yo no quiero la agenda woke, ¿sabes? Esa agenda progresista extrema del lado de Kamala. Entonces dice, prefiero taparme la nariz, votar por Trump, que serán solo 4 años, pero no podemos dejar que sean otros 4 años de avance de una agenda con la cual no estamos de acuerdo. Entonces podríamos pues, digamos, categorizar o explicar esto de esta manera. Pero lamentablemente no estoy hablando de política pública, no te estoy diciendo de cómo luchar contra la inflación, ni te estoy diciendo cómo abordar temas estructurales, sino es puro mensaje superficial entre la población votante. Al final es pura retórica, como tú bien has descrito también respecto de otros. Pero quería preguntarte sobre las implicaciones que puede tener un escenario u otro para América Latina, ¿no? Parece que Trump tiene una política un poco más proteccionista, de vamos a resolver los problemas de Estados Unidos, en lo que Estados Unidos le compete es cómo mejoramos nuestra economía, cómo solventamos el problema de la guerra en Rusia en 48 horas, que esa es su apuesta. Vamos a ver cómo lo hace, pero claro, hay una serie de cosas que pueden pasar en el escenario de que gane Trump, una potencial guerra económica mucho más marcada con los chinos, cómo esto puede impactar a América Latina en el escenario de Trump y por otra parte en el escenario de Kamala, pareciera que la relación va a ser con los países latinoamericanos más o menos igual en uno o en otro, realmente no hay un interés muy prioritario de Estados Unidos hoy por América Latina. Quizás lo más preocupante puede ser la relación con México, lo que está pasando con la reforma del Poder Judicial en México, cómo esto puede implicar cambios en los tratados de libre comercio. Por ejemplo, se dice que el visa waiver en Chile puede acabarse con Trump
o los tratados de libre comercio con América Latina. ¿Cómo ves tú las consecuencias que puede tener para los países latinoamericanos el que gane uno u otro en la política exterior? Ok. Entonces, quiero partir por hablar sobre las consecuencias y las características de un discurso populista. Recordemos que los discursos populistas pueden ser tanto de derecha como de izquierda. En América Latina estamos más acostumbrados a tener discursos populistas de izquierda, pero ciertamente a la hora de caracterizar el discurso populista, Trump utiliza claramente un discurso populista. Eso no quiere decir que Kamala no lo haga, pero digamos con un tono y un estilo diferente. Entonces, ¿qué pasa? El discurso populista por excelencia lo que hace es tratar de empatizar con la ciudadanía a partir del miedo, a partir de sus temores más básicos y decir que ellos son los salvadores, de que es a través de ellos que entiende las realidades y los verdaderos sentimientos del ciudadano, quien puede, digamos, él o ella pueden ser los que representen estos intereses y puedan salvarlos. Eso me lleva al siguiente punto, y es que del discurso a la acción hay un gran paso. Aquí el mito fundamental es ganar las elecciones. Ya a partir de ahí es otra historia. Entonces, todos los mensajes que aquí se han dicho en la campaña, recordemos, como decía al principio, van dirigidos a poder micro targetear al electorado, porque es que la campaña está siendo tan cerrada, la intención de voto está tan apretada que cualquier voto cuenta. Y ahora hablamos del sistema electoral americano porque es muy importante entenderlo. En ese orden de ideas, el tema que está vinculado a la relación con América Latina por excelencia está centrado en el tema migratorio. Esa es la amenaza principal o el caballito de batalla principal o la aproximación diferenciadora de los dos candidatos frente a América Latina. En algún grado, obviamente, la relación con México, por ser su país fronterizo, donde hay un tratado de libre comercio Canadá, Estados Unidos y México, y el tema de Venezuela, al cual yo creo que debemos referirnos en una siguiente pregunta más adelante. Porque sí define otro core, otro sentimiento base, que es el de la defensa de la democracia, que, pues, digamos, en este momento, tristemente, se constituye en un elemento de segundo nivel. Em, entonces, el tema migratorio. El tema migratorio, digamos que desde la primera campaña de Trump, él había prometido hacer un muro y se había referido al migrante mexicano principalmente como digamos, una amenaza para la seguridad americana. Y a partir de eso, él se dio cuenta que le resonó, y resonó no solamente en el ciudadano americano, digamos, bueno, original americano no hay porque este es un país, un melting pot, pero digamos al promedio de ciudadano blanco, sino que también empezó a resonar en la propia población latina en Estados Unidos, los que estaban aquí legales. Empezaron a decir, ups, un minuto, sí, nosotros tampoco queremos que entren hordas de inmigrantes ilegales, porque pues, en esos grupos de ilegales que entran al país están quienes son personas de bien que buscan trabajar, pero también hay muchos delincuentes. Pero incluso con los que quieren entrar a trabajar, compiten con nuestro trabajo, aunque no sea verdad, Santiago. Esto es muy importante porque aquí hay casi cero desempleo y hay espacio para que entren muchos más inmigrantes que quieran trabajar honestamente. Pero claro, cuando tú trabajas el sentimiento a partir del miedo, estás diciendo, ups, nos van a robar nuestros empleos, no sé qué, eso va a generar y va a tener un impacto en nuestra propia calidad de vida. Entonces muchos se preguntan, y yo sé que esta es, digamos, una pregunta que vamos adelante sobre las características del votante latino en Estados Unidos. Pero entonces el tema de la migración se constituye en un tema que es de fácil recordación, que permite apelar al miedo y al temor y apelar al sentimiento más core del ser humano. Entonces, en términos de marketing político, resulta ser muy efectivo.
voy a hacer otra vez el muro y lo voy a ampliar y lo voy a fortalecer y es que se están metiendo los del Tren de Aragua y se están metiendo los delincuentes y se están comiendo las mascotas y toda esa narrativa que la gente... entonces, tristemente, digamos, frente a América Latina, el tema de la migración es un tema central. Mm, Obviamente eso lo vincula el tema del fentanilo y obviamente lo vincula a esa agenda negativa de lo que trae, se supone, América Latina para Estados Unidos. El tema de Venezuela. El tema de Venezuela es un tema importante en tanto que hay una dicotomía entre los intereses de las empresas americanas como Chevron que están explotando petróleo allí, entonces hasta dónde nos hacemos pasito y hasta dónde nosotros vamos a defender realmente el resultado electoral donde la mayoría del pueblo venezolano votó por Edmundo González Urrutia y hay que colaborar para que haya una transición o para que haya un cambio de gobierno o para sacar a Maduro del poder. Y es ahí donde, digamos, hay otro tema de conversación bien interesante, porque los demócratas sí han venido presionando a partir de sanciones, pero no solo generales, sino sanciones individuales. Y esto me lleva a el tiempo que tenemos con el gobierno en ejercicio, que hoy está en cabeza de Joe Biden y del Partido Demócrata, el espacio de tiempo que hay entre el 5 de noviembre y el 10 de enero. 5 de noviembre siendo el día de las elecciones en Estados Unidos y el 10 de enero que se supone que es la transmisión de mando en Venezuela. En ese tiempo, el Congreso y el gobierno, estamos hablando de lo que se llama el periodo de pato herido o lame duck. Hay varias iniciativas en el Congreso americano que van dirigidas y curiosamente de carácter bipartidista para apretar más a partir de sanciones y digamos que ahogar más el régimen. Pero digamos que esto nos lleva a otra conversación. Lo cierto es que hay una voluntad. Hay veces, hay quienes quisiéramos que fuera más fuerte, que hubiera, digamos, una presión más contundente, pero ciertamente se abre un espacio donde ya no hay un costo político tan grande de pronunciarse de tal o cual manera frente a Venezuela y se pudiera, digamos, dar un empujón hacia el fortalecimiento de la presión frente a una transición en Venezuela. Pero, digamos, salvo eso, que yo estoy metida todo el tiempo aquí hablando con congresistas y todo el tiempo, eh, América Latina no es relevante, pero sí es relevante en términos de política exterior, Santiago, en términos de política Sí, exterior, ya te pero sí entiendo. es relevante el voto latino en Estados Unidos, que nos lleva a otra dimensión de la conversación, ¿ok? No sé si ahí te contesté un poco esa parte, digamos, de tu pregunta. Totalmente, una gran parte está contestado. Si quieres, pasemos para ver la implicación que tiene en el voto latino y luego te voy a hacer una pregunta particularmente sobre una relación, como la relación geopolítica al final. Ok. ¿Vale? Entonces, el inmigrante latino. Pero antes yo creo que es importante para la gente que se está conectando con esta charla, que entendamos cómo funciona el sistema electoral americano, porque esto, pues, digamos, voy a derivar en el tema del voto latino. En Estados Unidos, nosotros, aquí se tiene un sistema, un mecanismo indirecto para elegir presidente y vicepresidente. O sea, no es por voto popular, no es quien gane más votos, sino que hay un sistema dividido por estados, donde de acuerdo al tamaño del estado hay un número de lo que se llaman electors o distritos electorales con un número determinado de personas que definen o terminan votando casi siempre correlacionado con el voto popular, pero no necesariamente son un grupo de personas definido para eso. Hay votos electorales por estado y eso está relacionado directamente con el tamaño poblacional de cada estado. Entonces, por eso se habla de los swing states o los estados que son bisagra, que hay veces votan demócrata, hay veces votan republicano. Y esos son los estados que van a definir la elección en Estados Unidos en este momento.
¿Por qué? Porque la diferencia es tan chiquitita que el voto de cada uno de estos electors o voto electoral de cada estado va a ser fundamental. Entonces, aquí hablamos de que, digamos, hay estos swing states que son, por ejemplo, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Carolina del Norte, Nevada, son los que van a definir. Y ahí, entonces, cuando miramos cómo está el mapa electoral, nos damos cuenta que el voto latino principalmente está concentrado pues, en tres estados que suelen ya estar muy definidos, demócratas o republicanos, que son la Florida, que era swing, pero hoy está muy republicano, Texas, que es muy republicano, y California, que es gigantesco y es muy demócrata. Es el estado con mayor número de votos electorales. Ujú. Entonces, ya estando esos que están claramente definidos, son estados muy grandes, donde hay una comunidad latina muy, muy grande, están esos otros swing states. Pero otra cosa importante que yo les debo decir, que es crucial para entender, es que el voto latino no es único ni monolítico. Hay diferentes aproximaciones, tanto desde el lado demócrata o republicano, de acuerdo a edad, de acuerdo a, digamos, educación o intereses. Si bien pues es una población que representa el 15% de la población americana. El 15% es muchísimo. En su mayoría son mexicanos y después ya hay centroamericanos, dominicanos, em, eh, venezolanos, que ha sido una población que ha venido creciendo enormemente. Bueno, entonces digamos que, o pues, suramericanos en general, pero siendo Venezuela uno de los países con mayor flujo migratorio. En ese orden de ideas, es muy importante mirar cómo se comporta el votante latino en estos swing states. Y volvemos a la anécdota del Madison Square Garden, porque esto pasó hace 2 días y como estamos hablando de micro situaciones, em, resulta que una de las intervenciones eh, empezó a decir, y además se suponía que era humor, y la verdad es que yo le encuentro muy desagradable ese tipo de humor, porque sale una de las personas que están designadas para hablar en el rally y dice, en el océano hay una mancha gigante de basura. Esa mancha gigante de basura es Puerto Rico. Y empieza a burlarse del comportamiento de los latinos, que lo único que hacen es tener hijos y tener hijos y tener hijos y no saben, o sea, súper vulgar. Y esto ha tenido, digamos, un eco a lo largo de estos 2 días. ¿Y dónde es crucial? En Pensilvania. Resulta que la comunidad latina de origen puertorriqueño, además de Nueva York, que obviamente no, Nueva York es un estado súper demócrata, lo que pasa es que él quiso hacerlo ahí como símbolo, em, pues resulta que hay una población importante de puertorriqueños en Pensilvania. Y Pensilvania se constituye hoy en el estado más importante y decisivo. Acordémonos que las diferencias son muy chiquititas. Y asimismo, digamos, en estos diferentes estados swing que, que están muy, muy, muy pegados, digamos, casi que en el margen de error, como Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, como les acabo de decir. Mm, entonces, esa es la realidad. Kamala ha sabido contrarrestar un poco, claro, también trayendo un argumento súper forzado que me llamó mucho la atención y es el de una de las asesoras principales, venía del despacho de Jill Biden y era embajadora en España y en Uruguay, donde ella dijo que Kamala también era latina, porque su papá era jamaiquino y por lo Imagino. tanto ella también representaba el voto latino, lo cual pues aquí todos sabemos que no es. Ella es una persona que ha sido muy criticada por su desconocimiento de la política exterior, su desconocimiento y totalmente desfranchise con la realidad latina y la relación bilateral entre América Latina y Estados Unidos. Ha sido duramente criticada por
como vicepresidenta no haber ido a la frontera o si fue de manera muy esporádica. A ella se le designó ser quien liderara, digamos, una política para fortalecer en Centroamérica a esos países de tal manera que sirvieran como filtro primero para la población migrante antes de entrar a Estados Unidos, lo cual es una falacia, porque ¿cómo puedes tú, no sé, en 4 años fortalecer a toda Centroamérica para que Centroamérica sirva de esponja antes de llegar a Estados Unidos, cuando los desafíos en Centroamérica son gigantes? Pero lo cierto es que hay una posición ingenua, y aquí uso la palabra de manera deliberada, por parte de la administración demócrata, una posición ingenua frente a América Latina. Y esa ingenuidad, además de obedecer a unos elementos de realpolitik que están, digamos, relacionados con la inversión americana, norteamericana o estadounidense en América Latina, sino en, por ejemplo, designar a Colombia, a Brasil y a México como intermediadores en la relación con Venezuela y con el gobierno de Maduro o en el régimen de Maduro para la transición. Eso es absolutamente absurdo e ingenuo, porque eso es desconocer de raíz cuáles son las motivaciones de estos gobiernos. Entonces, claro, frente a cuál será la política exterior de ambos partidos o de ambos candidatos en una nueva administración, hay que entender que no somos prioridad frente al escenario geopolítico mundial, salvo en dos aspectos: el migratorio, el que tiene que ver con crimen organizado transnacional que pasa por Centroamérica, México y entra a Estados Unidos, y viene de Colombia, viene de Venezuela, viene de Bolivia, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ya ha habido un rezago histórico en descuidar las relaciones bilaterales con América Latina hace mucho tiempo de los dos partidos. Perfecto. Voy a animar a los que quieran hacer alguna pregunta que la escriban por el chat. Mientras tanto, te voy a hacer solo una pregunta sobre el tema de la relación con China, porque China se ha convertido en un actor relevante en la política latinoamericana, ha estado estrechando la relación comercial con varios de nuestros países, los proyectos de inversión en Perú, el puerto de Chancay, Shanghai, que va a conectar al final un poco, en Chile han ido creciendo, la mayoría de la fruta se exporta a China. Al final las embajadas chinas están haciendo un esfuerzo importante en el posicionamiento del país en América Latina. Entonces, ahí hay como una política intencionada por parte de China que se convierte en el principal contendor en el cambio epocal que vivimos a nivel geopolítico global. Y pareciera que Trump puede representar una confrontación más directa con China de lo que puede ser Kamala, aun cuando la política americana ya dentro de la administración demócrata está muy preocupada por este tema. Eh, ¿Cómo crees tú que puede repercutir esa guerra comercial o esa posible guerra comercial entre Occidente y Asia en países latinoamericanos, más aún cuando tenemos la Alianza del Pacífico, cuando pareciera que América Latina está buscando mirar al Pacífico más que el Atlántico, porque al final la guerra en Europa parece que va a continuar y no, ya está el mercado un poco más tomado, mientras que crecer hacia ASEAN puede ser algo interesante, ¿no? Eso es un poco el debate que muchas veces vemos en términos geopolíticos en América Latina. ¿Cómo lo ves tú en la elección? Bueno, muy bien. El tema de China es un tema muy importante. Y quiero, digamos, primero caracterizarlo para después hablar de cuál sería la posición de cada uno de los candidatos, de Trump o Kamala. China, desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que Xi Jinping entra a ser el comandante general, digamos, el líder supremo en el Partido Único Comunista de la República Popular de China, eh, él ha fortalecido su posición política y de liderazgo en el partido. Y gran parte de su estrategia ha sido la de la nueva ruta de la seda. Y eso incluye penetrar no solamente
o sea, digamos, actores importantes de la geopolítica global, sino lo que se llama, digamos, el sur, ¿no? Entonces viene por África y quiere llegar y conquistar América del Sur. Pero para su herramienta más efectiva en ese proceso es su relación comercial. Y ellos encontraron un momento perfecto para penetrar aún más en lo que se llamó la diplomacia del COVID con sus vacunas, porque además fueron los primeros que regalaron vacunas y despertaron la confianza de muchos gobiernos, además de perfeccionar la interlocución con ellos y de encontrar afinidades ideológicas en varios países africanos, en varios países latinoamericanos, porque además la situación fue propicia para ello, ¿correcto? Ujú. Pero lo más importante, lo más crítico, ha sido que en esa penetración ha prevalecido la inversión en infraestructura estratégica. Una de las personas que ha llamado a la atención de esto como una amenaza, digamos, a una posición, digamos, occidental o una visión occidental del mundo, ha sido la general Richardson del Comando Sur. Ella ha sido explícita al decir tenemos que tener cuidado con la inversión de China en América Latina, porque recordemos y que no se nos olvide que es un país comunista, donde las empresas son parte del Estado. Y si la inversión en infraestructura estratégica incluye puertos, los puertos son súper claves a la hora de una confrontación bélica en un caso, digamos, de extrema tensión geopolítica global. Y China tiene más de 35 inversiones en puertos en lugares estratégicos de la región. La red 5G, Huawei ha sido, digamos, el pionero en tener el acceso a los datos personales de la gran mayoría de la población del mundo y ciertamente América Latina. Y recordemos que el oro actual es la población, es la información personal de las personas, por los algoritmos, por la forma de cómo se comunican casi individualmente con las personas a través de las redes sociales. Y eso pues nos lleva a otra conversación, pero con esto, digamos, yo creo que clarifico lo estratégico que ha sido China a la hora de penetrar, digamos, y tener influencia en América Latina y lo ingenuos que hemos sido los países latinoamericanos, porque claro, decimos, no, qué chévere, vienen además con facilidades y vienen con tal y vienen con mucha plata y además tienen conocimiento técnico, etcétera, etcétera, pero en el juego geopolítico, en términos de seguridad, eso pues ha sido ha generado una gran vulnerabilidad. Ahora, en términos comerciales, yo creo que sí hay una coincidencia entre los dos candidatos de identificar a China como un enemigo. Y Trump haya tenido una conversación con Xi, pues, no quiere decir que ella sea su mejor amigo. Él sí admira los liderazgos, digamos, fuertes, autoritarios. Eso es un hecho y a mí lo ha dicho públicamente. Ahora, de ahí a que se vuelva el mejor amigo pues, del presidente chino, pues obviamente del primer chino, pues es otra película. Lo cierto es que hay una política anti-China y esa política anti-China va dirigida y está concatenada lógicamente con el fortalecimiento de la economía americana y de trabajar y generar incentivos para la producción de bienes y servicios dentro de Estados Unidos. No solamente pues, el tema de energía y tema petrolero, que ya sabemos que Estados Unidos es completamente autosuficiente, sino en todo el área de servicios. Por ejemplo, a quien beneficia una política antichina, curiosamente, curiosa no, lógicamente es México. México, por ser un país fronterizo con Estados Unidos, lo que incentiva la inversión, el hacer el nearshoring de empresas americanas en México, porque pues hay una mano de obra más barata, no sé qué, y se genera un vínculo comercial interesante. Yo diría que ese es un punto donde los dos candidatos coinciden digamos, una política anti-China. Pero lo cierto es que es importante que entendamos cómo está penetrando desde hace años China en la región. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí tenemos unas dos preguntas que si quieres las podemos juntar un poco y ya ir cerrando porque nos quedan 5 minutos y para cumplir con el tiempo.
Mira, nos pregunta Francisca Contreras Westermeyer, nos pregunta, uno, ¿cómo puede influir el resultado electoral de la elección en Estados Unidos en las elecciones que vienen en América Latina? Especialmente lo pregunta con un foco en la elección chilena presidencial del año que viene, yo creo. Y por otra parte nos pregunta cómo puede influir sobre la decisión de quién va a ser el secretario general de la ONU que corresponde al continente latinoamericano. Si gana Kamala, ¿cuál va a ser esa influencia que puede tener? O si gana Trump, para que sea una persona más o menos cercana a un cierto ideal. Entonces, la primera pregunta de cómo puede influir el resultado electoral en Estados Unidos en las elecciones en América Latina y particularmente en Chile. Mm, Mi primera respuesta contundente es que muy poco porque realmente no somos una prioridad para la política exterior norteamericana. Eso es duro, nos cuesta todo, hace parte del trabajo que yo hago, yo tengo que estar allá todo el tiempo como, hey, esto es importante para nosotros, esto es importante para ustedes, bla, 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 pero claro, estamos hablando de un escenario geopolítico donde hay dos guerras, donde hay una invasión de Rusia a Ucrania, donde hay un tema en el Medio Oriente muy complicado, donde bueno, hay otro tipo de situaciones globales que hacen que lo que pasa en América Latina realmente no sea tan importante. Salvo el tema de los electores latinos en Estados Unidos, que ya son ciudadanos y que ya obedecen a los intereses reales de Estados Unidos. Em, y eh, yo lamentablemente tengo que decir que si bien digamos que me quedo con esa idea central. No creo que vaya a influir en el resultado electoral, más allá de cómo interpreten los propios ciudadanos chilenos la influencia de Estados Unidos en la región. Entonces, ahí ya se trata de las estrategias electorales en Chile mismo frente a la situación de Chile en la región y su relación con Estados Unidos. Debo decir que Boric ha tomado una posición pues interesante frente al tema de Venezuela porque se ha desmarcado de otros actores más radicales en la región y eso, digamos que Estados Unidos lo puede ver con buenos ojos. Eso no quiere decir que apoye al movimiento político que acompaña a Boric necesariamente, pero digamos que son unos puntos a favor. La Secretaría General de Naciones Unidas. A ver, yo creo que Trump ha tenido cierto grado de razón cuando en su primer gobierno dice, bueno, necesitamos hacer un reality check del funcionamiento real de todas estas entes supranacionales y hasta dónde Estados Unidos es quien es el motor que financia a todas estas organizaciones. Y obviamente todos sabemos lo que ha pasado con la OTAN, pero esto incluye a las Naciones Unidas. Y lo cierto es que las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo se ha alineado con la visión más progresista de las políticas públicas, ¿no? Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, incluso ha tomado una posición de buscar una forma de resolución pacífica de los conflictos a partir del diálogo, en vez de, no sé, utilizar sus cascos azules o tener, digamos, algún tipo de intervención de tipo militar en los diferentes países del mundo. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues obviamente yo creo que habrá una mejor relación con un gobierno demócrata en Estados Unidos y Trump por su parte le apretará las clavijas mucho más y seguramente influenciará en quién pueda ser uno de los candidatos a asumir esa posición, ¿no? Pero bueno, eso no tengo nada más que decir frente a esa pregunta. Perfecto. Siendo la hora en punto, nuevamente muchísimas gracias Marcela por estar aquí el día de hoy, por todo lo que nos dices. Yo creo que como modo de recuento, al final se está viviendo una campaña en la principal democracia del mundo, donde la misma democracia se ha puesto en riesgo, donde se ha convertido en un debate excesivamente personalista y populista, ¿no? Por otra parte, pareciera que la relevancia de América Latina es poca para la política exterior americana en lo que respecta a las relaciones internacionales. Sin embargo, en lo que respecta al voto latino,
tiene un peso concreto. El tema migratorio obviamente se convierte en un tema clave para la política interna americana. Y entonces es un tema con una dimensión internacional, pero que afecta el plano nacional. Y sobre todo, pues el foco en cómo puede cambiar la relación con México, cómo puede favorecer el nearshoring, al final la inversión americana en México, mientras que al mismo tiempo puede haber ahí oportunidades, pues también hay la cuestión que está pasando hoy en día con la reforma judicial y con las tensiones del mundo más progresista con el mundo eh, más naturalmente liberal, clásico en América Latina. Entonces, por ahí yo creo que nos quedamos con muchas más preguntas, como siempre, después de estas conversaciones, pero gracias por ilustrarnos un poco en estas reflexiones, en poner el foco en Pensilvania y en qué va a ocurrir en ese swing state que va a ser determinante, en una victoria que va a ser muy apretada y, bueno, y ver también cómo se construye legitimidad a posteriori, ¿no? Una gran pregunta es si gana un candidato u otro con un margen muy pequeño, cómo eso va a ser un gobierno realmente sostenible. No alcanzamos a hablar mucho del Congreso, pero cómo van a ser los check and balances dentro del Congreso, un partido con Sí, yo otro. creo que va a ganar Cámara y Senado los republicanos y muy importante, y sé que el tiempo se pasó, pero es muy importante que todos pensemos qué va a pasar el día después, porque va a haber un escenario muy diferente si pierde o gana, no, Uno u otro. básicamente, porque es el único que realmente pone en entredicho el resultado electoral. Claro, ojalá que prime la razón y el sentido común. Veamos qué cosas vienen. Pero muchísimas gracias, Marcela, nuevamente, a todos los que se conectaron. Lo publicaremos también en YouTube para que lo puedan ver aquellos que no se conectaron. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Saludos.